Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Muy bien, ya estamos de vuelta. El mensaje, habíamos dicho, el mensaje de esta mañana se titula Sin salida. Fíjese que me fui a internet en el Google y busqué alguna imagen que fuera, digamos, algo alusiva a esta expresión sin salida. Y me encontré varias películas de Hollywood que se llamaban Sin salida casualmente. Entonces dije, oh cielos, no voy a poder encontrar algo alusivo. Entonces voy a tener que buscar de otra manera, con otras palabras, pero finalmente encontrar lo que voy buscando. El mensaje de hoy se titula Sin salida y hoy quiero referirme a esta expresión, justo aquellos momentos en donde usted y yo le decía, en donde aparentemente hemos hecho todo lo que está en nuestras manos por hacer, hemos gastado fuerza, energía, dinero, nuestra propia salud se ha desgastado, todo lo que nosotros en nuestras manos humanamente tenemos por hacer se ha agotado y, oh sorpresa, no hemos logrado nada. Nos parece que nos encontramos en el mismo punto, parece que no hay retorno, parece que no nos hemos movido nunca y parece que lo único que queda es el fracaso frente a nosotros. Es precisamente ese el sentido del mensaje de este día, sin salida. Porque Dios, permíteme decirte que Dios es un Dios especialista en ese momento, en esos momentos en donde las cosas ya para ti, para mí, han pasado de posibles a imposibles, en donde las cosas prácticamente están desahuciadas y ya no podemos hacer más. Quiero dividir este mensaje en 3 puntos o 3 aspectos importantes que vamos a compartir juntos en esta hora. El primer punto se titula Los límites del hombre. El segundo punto se titula Los límites de Dios. Y el tercer punto, una puerta en la línea, es decir, una puerta entre los límites del hombre y los límites de Dios. Hay una puerta. Ahí, ese es el tercer punto. Y quiero que me ayudes a explorar juntos a través de las escrituras, pero también a través de la vida personal, la que juntos o quizás cada quien desde su trinchera vamos explorando a través de los días y nos encontramos con las cosas de las cuales en muchos de ellos, de esos casos vamos a coincidir. Fíjate que cuando hablamos de los límites del hombre, yo he escuchado muchas veces a personas referirse en el ánimo de animar, motivar a otros, diciendo, el límite es el cielo. Y bueno, pum, pum, arribototota, tú puedes, tú vas a alcanzar esto y el otro. Y está bien, las palabras motivacionales son excelentes, nos animan, nos motivan, nos impulsan, pero la realidad también no la podemos abandonar. No podemos vivir en un momento natural, no podemos caminar pensando en que todas las respuestas las tenemos nosotros. No podemos pensar que al momento de que tú y yo tenemos muchas posibilidades, recursos económicos, fuerza física, juventud, influencias, lo que tú quieras, conocimiento, si tú y yo llegamos a pensar que todo eso nos va a dar la apertura para alcanzar aquellas cosas que literalmente son imposibles, entonces tenemos que toparnos con una frontera en donde hay cosas que ni todo lo que tú tengas a la mano te van a poder ayudar a resolver. Y no es que quiera ser pesimista, no es que quiera ser alarmista. A veces el decir realidad suena crudo, suena pesimista, pero hay una realidad ineludible. Hay cosas que no están en nuestras manos. Si todo lo pudiéramos resolver tú y yo, pues qué chulada. Yo escuchaba un dicho en los abuelos que decían, todo en esta vida tiene solución, menos, y ya te la sabes, ¿verdad? Menos la vida, menos la muerte, decían ellos. Y sí, efectivamente, pero no nada más la muerte. Hay muchas otras cosas que de plano no tienen solución en esta vida. Y por eso hoy quiero apelar a tu mente, a tu corazón, para que juntos exploremos eso. ¿Qué pasa con los límites del hombre? ¿Qué pasa con ellos? ¿Hasta dónde alcanza la mente del hombre, las fuerzas del hombre? Fíjate que dice la palabra de Dios en uno de los salmos, en el capítulo 74 y versículo 17, dice, tú fijaste, esta es una expresión del salmista hacia Dios,
Le dice, tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú lo formaste. Y entonces, a lo mejor ese pequeño párrafo podrás decir, bueno, no tiene mucho que ver con lo que está diciendo este hombre, pero sí, el salmista David le está diciendo a Dios, tú eres el que pusiste los límites de esta tierra. Y aunque a veces pudiera ser insuficiente eso que estamos leyendo, yo te tengo que decir que es una onda expansiva la palabra de Dios, porque cuando hablamos de los límites que Dios pone en el hombre, oh caramba, cuántas cosas vamos a poder descubrir ahí. Fíjate, una cosa que me llama la atención, ¿recuerdas cuando en la primaria nos enseñaban acerca de que antes de que fuera descubierta a América por Cristóbal Colón, los antiguos pobladores de la tierra filosofaban al respecto y muchos decían que la tierra pues a lo mejor era una planicie que hasta donde llegaba lo que conocemos como el horizonte, hasta ahí de repente se convertía en un precipicio y se perdía y se iba hacia el abismo todo. Entonces los navegantes tenían miedo de ir hacia allá. Y con los siglos, con el paso de los siglos, la ciencia, el descubrimiento y todo, pues se llegó a la conclusión que el mismo profeta Isaías había escrito 700 años antes de la venida de Jesucristo, que decía el profeta Isaías, tú estás sentado sobre el círculo de la tierra. Y entonces lo que la humanidad fue descubriendo fue los preceptos que Dios había establecido desde el principio. Sin embargo, aún con todo el conocimiento o la evolución del conocimiento en los seres humanos, nos hemos podido dar cuenta que hay lugares, hay niveles en donde el hombre no ha podido acceder ni con todo su conocimiento ni con todo el experimento del mundo. Hoy el ser humano está tratando de alcanzar aquellas cosas que de repente nos pueden ser hasta aberrantes. Y podemos pensar, caramba, ¿será que el ser humano puede producir vida con sus propias manos? ¿Será que el ser humano puede con sus propias manos fabricar otro ser humano? ¿O definitivamente nos tendremos que apegar a la naturaleza que Dios estableció y que la forma de procrear nueva vida es a través de los lineamientos que él estableció a través de la naturaleza? Por eso es que el salmista dice, tú pusiste los términos, Dios. Hace unos meses o quizás más de un año me encontraba yo viendo una entrevista que me llamó la atención y preguntaban a una persona, y lo digo con mucho respeto, le decían, ¿tú te consideras entonces una mujer? Entonces la otra persona le decía, bueno, es que yo soy una mujer. Y el periodista, como sabía el trasfondo de esta persona, entonces decía, a ver, explícame. Y la persona decía, es que hay dos maneras de llegar a ser mujer. Una, son dos procesos, decía, una a través de la vía natural o la otra a través del proceso por el que yo llegué. Y no me quiero extender mucho allá. Lo que te quiero decir es que cuando el hombre intenta modificar lo que Dios ya definió, ya estableció, entonces el hombre se va a encontrar una serie de desafíos que tiene que romper y que tiene que quebrantar las mismas leyes para poder forzar a que lo que no es sea, aunque al final del camino termine siendo un no es. Déjame ver si me explico más. Tú y yo, por mucho que nos afanemos, dice la Biblia, por mucho que tú y yo nos afanemos, no vamos a poder agregarle un centímetro, un codo, dice la Biblia, a nuestra estatura. No vas a poder, si tú ya pasaste la etapa del desarrollo físico, no vas a poder aumentarle centímetros a tu estatura. No vas a poder ser más alto de lo que ya te tocó ser. Hay límites que Dios estableció y a veces podemos pensar que Dios fue injusto con nosotros. Pero Dios tiene trazados muchos lineamientos en donde tú y yo como seres humanos vamos a enfrentarnos a ellos y vamos a tener que entender que por ahí es como se puede caminar. Yo me he preguntado muchas veces, bueno, el hombre allá en el año del 78, 68, perdón, por ahí 10 años de variación, pero recuerdo que fue el notición, corrígeme si te acuerdas, que el hombre llegó a la luna y bueno, fue una noticia que dio vueltas al mundo. El Apolo 11 llegó a la luna.
Y ahora ven nuestros niños, nuestros jóvenes, que cada rato salen los transbordadores y salen al espacio y ya no van a la luna, ya van más allá y más allá y más allá. Pero hay un lugar a donde no van a poder llegar. Y te lo digo y te lo puedo firmar. ¿Sabes qué? No van a llegar al sol. ¿Por qué? Porque Dios tiene límites. Dios puso límites. Y hay una palabra que quiero que tú y yo tengamos presente, porque es precisamente en medio de esa, de todo el entorno de esa palabra en donde vamos a descubrir que es donde Dios opera. Esa palabra es la palabra imposible. Y a veces la ciencia médica no la puede romper. La ciencia médica ya no puede ir más allá. A veces el conocimiento no alcanza para llegar allá. A veces las fuerzas físicas no alcanzan para sostener allá. Y entonces entendemos que hay límites en la humanidad, hay límites en los hombres. Tus fuerzas y las mías se acaban, merman, nos cansamos. Tu estado de ánimo también tiene sus propios límites. Aunque muchas veces decimos que nuestra mente es infinita, bueno, quizás es infinita en el sentido de que puedes pensar y pensar y pensar y pensar, pero hubo un filósofo que dijo, daría todo lo que yo sé por la mitad de lo que no sé. Es tan difícil imaginarnos que hay tantos conocimientos en el universo, en el planeta, en la misma naturaleza, es más, en tu propia casa, que no los vas a poder descubrir porque tiene límites. Recuerdo que hace unos meses escuchaba yo a un abogado decir, mira, la carrera, la licenciatura en Derecho es una rama tan rica, tan grande, que yo recomiendo que mejor los abogados se vuelvan especialistas, porque el derecho, decía, el derecho es cambiante y es amplio. Y entonces, en lo que tú alcanzas a conocer todas las ramas, ya volvió a cambiar. Y entonces dice, mejor es que te conviertas en un especialista para estar pendiente de los cambios de esa disciplina. Y entonces si los mismos eruditos, los mismos intelectuales han llegado a conclusiones de esta naturaleza, entonces yo te tengo que decir que como seres humanos nosotros también somos personas limitadas, finitas. Y sabes una cosa, cuando estamos explorando las situaciones difíciles y los problemas, cierto es que nos vamos a encontrar con situaciones en donde ya no hay salida, en donde el médico te dijo, ya sabes que ya no se puede hacer nada, en donde el presupuesto te dijo, ya no puedes, ya no hay dinero, ya la deuda, ya se acabaron, ya no hay crédito para ti, ya no hay nada, ya nadie te quiere prestar, se acabó. Y la palabra se acabó es muy común en nuestra vida. Y a veces ese se acabó, ese imposible, ese fin de todo, se convierte en la losa que termina por fulminarnos y acabar con nuestras vidas, porque de repente nos resignamos a que las cosas ya son así, ya no hay más. Y a veces lo decimos de broma, pero a veces hay palabras que vienen y que te lo dicen aparentemente con un consejo o de piedad y prácticamente te dejan caer la losa encima y te dicen, lástima, tú no vas a poder. Porque la palabra imposible se encuentra amenazándonos todo el tiempo, porque siempre lo hemos querido ver desde la óptica del ser humano. Siempre hemos querido romper esas barreras pensando en que hay que hacer todo de nuestra parte para romper eso. ¿Y qué cuando no lo podemos romper? ¿Y qué cuando no podemos pasar la frontera? Cierto, el hombre puede alcanzar muchas cosas que se propongan, muchas, muchas, muchas. Y no las contamos con nuestra mano, pero las podrá contar. Pero por mucho que las cuente todas las cosas que puede hacer, también habrá momentos en donde todo el oro del mundo, en donde todo lo que tenga en sus manos, será insuficiente para romper y traspasar aquella barrera. Por eso quiero ir al punto número 2, los límites de Dios. ¿Hasta dónde llegan los límites de Dios? Dice la palabra de Dios en Romanos 4:17. Como está escrito, dice Romanos, te he puesto por padre de muchas gentes. Eso se lo dijo Dios a Abraham. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y me voy a centrar en los últimos dos renglones. Dice
Ese Dios en el que creyó Abraham da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes qué es eso? Ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios del cual tú y yo en estos momentos estamos ocupando un minuto, unos espacios de nuestra vida, un tiempo de nuestra vida para hablar de Él. ¿Sabes? El Dios de lo imposible es aquel que todo aquello que se sale de nuestra posibilidad natural pueden dominar en ese terreno. Él puede ir y puede estar y puede habitar en donde tú y yo no alcanzamos a dimensionar siquiera. El Dios de lo imposible es aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Aquel diagnóstico del hospital, del médico, que era fulminante, es el que puede decir no es fulminante, se cambia el diagnóstico. El Dios de lo imposible es aquel que mueve los tiempos, que mueve las barreras. Recuerdo cuando el pueblo de Israel iba huyendo del pueblo de Egipto. Los egipcios iban detrás de ellos y era un ejército poderoso, iba persiguiendo a los israelitas. Los israelitas iban a pie, cargando sus bultos, eran muchos, pero llegó un momento en que en esa persecución, el ejército de los egipcios era un ejército con carruajes, con flechas, con soldados, poderoso en aquellos tiempos, persiguiendo a un ejército materialmente débil. De repente en aquella persecución el pueblo de Israel se encontró con un lugar sin salida. Iban en el desierto y los egipcios, el ejército de los egipcios los empujó hasta ponerlos frente a un mar. Y el pueblo de Israel de repente se vio frente al mar y dijo, ya no vamos a poder caminar. Y volteaba hacia atrás y decía, viene un ejército contra nosotros. Y parece que sale ahí como la expresión del Chapulín Colorado. Oh, ¿y ahora quién podrá defendernos? Y allí entra la actuación del Dios de lo imposible. Allí es donde el Dios de lo imposible hace su momento, su aparición, porque es el que se especializa en las circunstancias donde tú y yo ya no tenemos nada que hacer. Ese es el Dios de lo imposible, el que no tiene límites como los tenemos nosotros. Y quizás en el ser humano podría decir, yo cruzo ese mar, pero hay que dedicarle 15, 20, 30 años para construir un eurotúnel o quizás un puente que cruce el Mar Rojo. Pero ¿sabes qué? El Dios de lo imposible necesitaba tomar una decisión y accionar en el momento, porque el ejército contrario venía encima de ellos. Y el Dios de lo imposible decidió abrir el mar. Y lo que no sucede en nuestra cabeza, lo que no sucede en nuestras manos, es lo que sucede en las manos de Dios. Y abrió el mar Rojo y entonces el pueblo de Israel caminó en medio del mar pisando la arena y llegó al otro lado con los pies secos. Y entonces Dios cerró el mar Rojo y puso una separación entre el ejército que perseguía. Pero también hubo un momento en donde el pueblo de Israel estaba acorralado en sus murallas y entonces el ejército enemigo lo estaba sitiando y dijeron los enemigos, los vamos a acorralar hasta que por hambre ellos tengan que salir. Y es ahí donde la mano de Dios, el Dios de lo imposible opera, porque los que estaban encerrados en esas paredes decían, no podemos salir, ellos tienen muchas armas, ellos en cuanto salgamos nos van a capturar, nos van a volver sus esclavos, van a matar a nuestros niños, a nuestras mujeres, qué sé yo. Pero es ahí cuando tú y yo vemos esa línea divisoria entre lo que es posible para nosotros y lo que es imposible para nosotros. Lo que es posible para ti y lo que es posible para Dios. Y es cuando entonces tú y yo tenemos que identificar cuando se nos presenta frente a nosotros esa frontera, esa barrera, esa muralla que no te va a dejar cruzar, a menos que sea a través de algo o alguien que yo te voy a comentar ahorita. Porque lo imposible se mueve aparte. Lo imposible no camina en nuestros planos. Lo imposible es un asunto que no se maneja con las manos ni con las armas físicas. Lo imposible está reservado para unos cuantos. Y lo imposible, esa es la especialidad de Dios. ¿Dónde está el límite de Dios? Ahí sí es válido pensar que Dios no tiene límites. Ahí es donde es atribuible la palabra que no hay límites.
Y cuando tú y yo descubrimos esa división, entonces ya vamos de gane, amigo. Y es donde vamos a encontrar el tercer punto de este mensaje. Una puerta en la línea. ¿Te ha tocado pasar a la frontera del otro país? Sobre todo la mayoría pasamos al norte. Pero hay una puerta en algunas ciudades. Y esa puerta no la atraviesan todos, ni de allá ni de acá. Entonces, yo quiero que te imagines una puerta divisoria entre lo imposible y entre lo posible para nosotros. Esa puerta te la voy a mencionar ahorita. Dice la palabra de Dios, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, clama a mí. Y entonces yo te voy a responder, dice Dios. Y te voy a mostrar las cosas que tú no conoces. Y cuando Dios dice, tú no conoces, se lo puede estar diciendo al mismo Alberto Einstein, al mismo, perdón, cualquier inventor que te venga a la mente. Clama a mí y yo te responderé. Y te voy a mostrar cosas ocultas que nadie conoce, que no serán descubiertas tan fácilmente por la ciencia, que la ciencia podrán pasar los siglos e irá descubriendo cuantas cosas pueda alcanzar a descubrir, pero nunca va a alcanzar a descubrir todo. ¿Sabes por qué? Porque el Dios que creó todas las cosas, ese Dios, hay algunas cosas que nos las ha puesto tan fuera de nuestro alcance natural, que solamente hay manera de acceder a Él a través de la fe. Y aquí es donde para muchos el tema de la fe puede ser locura o puede ser para muchos un disparate, pero la realidad de las cosas es que el tema de la fe es una necesidad en tu vida y en mi vida. Si tú te estás encontrando en estos momentos en una situación en donde ves la palabra imposible, en donde no puedes ir más allá, no te des por vencido. No se trata de que tú tengas que seguir haciendo más cuando ya sabes que ya hiciste todo. Aquí lo que tenemos que hacer es quizás humillarnos y reconocer que no somos capaces de ir más allá. Reconocer que se nos acabaron las fuerzas. Reconocer que ni con todas nuestras fuerzas físicas pudimos desbaratar aquella muralla que nos hacía las cosas imposibles. Quizás alguna de las personas que nos esté escuchando podrán decir, pobre fanático. Y ciertamente para muchos esto es locura. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:22 que para algunos esta fe es ridícula, porque algunos habrá que piden señales del cielo. Y para otros es ridículo pensar así porque buscan la sabiduría en la sabiduría humana. Y tienen libertad de pensar así. Pero han pasado los siglos y los milenios y el hombre todavía no encuentra el remedio de la felicidad en la ciencia. El hombre todavía no encuentra la manera de perpetuarse en esta tierra porque sus límites están trazados. Y las noticias nos sorprenden cuando vemos un ancianito que rebasa los 100 años. Es una noticia internacional. Y si es noticia de esta magnitud, no ha de ser porque todos los días se da. El hombre todavía no ha podido descubrir cómo alargar más años de su vida. El hombre no ha podido descubrir cómo te pueden vender en la tienda o en el banco 5 o 10 días más de vida o que puedas invertir tus ahorros en años de vida que los pudieras comprar. No hemos podido llegar a eso. El hombre tampoco ha podido descubrir un lugar fuera de este planeta para poder habitar. Y así tampoco ha podido descubrir cómo ante una situación de emergencia de salud, ese diagnóstico triste de muerte, no ha podido erradicarlo de esta vida. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando una enfermedad lograra controlarse, ya están 5 ahí esperando porque ya brotaron enfermedades nuevas.
Y entonces ahí empieza la lucha por querer descubrir lo que ya es inalcanzable para nosotros. Pero cuando apelamos al Dios de lo imposible, entonces descubrimos que hay una puerta y esa puerta es delgada y es angosta y no todo mundo puede acceder a ella. Pero yo te invito, puedes cruzarla y ver al otro lado de la frontera que en el Dios de lo imposible vas a encontrar las respuestas que jamás te habías imaginado. Y podrás descubrir cosas que te fueron ocultas por toda una vida. Y entonces podrás caer en las manos de ese Dios vivo y decir, Dios, estoy en tus manos. Dependo de ti. Abrázame y llévame a pensar que lo que yo no logre hacer lo vas a hacer tú a través de tus fuerzas. Sublime gracia del Señor, que un infeliz